Eres maestra pero no has elegido el camino tradicional. Pues esto me ha pasado a mí y si te sientes identificada, quédate que te cuento cuál ha sido mi experiencia. No voy a decir que esto es algo que no me esperaba, la verdad, porque no voy a engañar a nadie diciendo que cada trabajo, cada oportunidad, cada familia a la que he ayudado ha sido obra divina. Porque lo divino es poderme dedicar con todo mi espíritu y con toda mi alma a aquello que de verdad me llena. Para ayudar a todas esas familias que tienen el corazón abierto a recibir todo lo que tengo para ofrecer. Y no es casualidad, a lo largo de mi carrera como estudiante de magisterio tenía claro que mi propósito no iba a ser terminar la carrera y meterme en un máster o a prepararme las oposiciones para meterme en un centro. Sí que he trabajado como maestra en distintos centros, de diferentes maneras, desde academias hasta pasando por aulas como tal, como auxiliar, como maestra, como tutora. Pero desde aquí, desde que era una simple estudiante, mi sueño siempre había sido impactar. No me veía en un aula con 30 niños y yo sola ante el peligro. Lo probé durante mucho tiempo y me gustaba, o sea, disfruto muchísimo estando con los niños, pero mi percepción y la forma en la que yo tuve de vivirlo no está hecho para mí. Estuvo hecho en una sola circunstancia y fue con una metodología alternativa y siento que tengo una forma muy particular de hacer las cosas, muy especial, muy concreta, y no se ve tanto eso en los centros en general. Entonces no iba a optar por una plaza que puede tener otra persona que de verdad le haga ilusión para enfrentarme a una situación a mí no me terminaba de llenar. Y como yo soy de darle la vuelta a la tortilla siempre y buscar siempre lo divergente, lo diferente, esa parte distinta de lo que suele hacer la mayoría, me salí buscando poner el foco en aspectos que yo hubiera observado a lo largo de estos años trabajando con los niños y con las familias. Y fue justamente esta parte de ayudar a las mamás y a los papás en la crianza, porque veía que había una carencia en este sentido, veía que muchas familias pues pasaban mucho tiempo trabajando y tenían que dejarles todo lo que tenía que ver con la educación a el cole, a los profesores. Somos la familia, el principal pilar de un niño, su contexto social más influyente. Entonces, después de todo este proceso, después de estar años trabajando de diferentes formas, ¿qué es lo que me llena de verdad? Me hice esta pregunta y la respuesta fue clara y concisa, y es crear conciencia en las familias sobre la infancia. Bueno, una vez salí de la carrera y quise poner en marcha todo esto, me di cuenta de que pues no tenía herramientas suficientes, no tenía todo lo que necesitaba para poder avanzar, para poder llevarlo a cabo realmente. Esto en otros casos o para otras personas puede ser un inconveniente y en el mío no lo fue. Decidí lanzarme al mundo de las redes sociales, expandir mi mensaje a todas esas familias que estuvieran dispuestas a recibir lo que tenía para compartir. Fue una prueba más para mí de ver que podía llegar, que podía transmitir, que podía compartir, que podía comunicar. Trataba de hacer llegar ese mensaje y a la vez yo retroalimentarme con todo lo que me venía, ese feedback que me venía por parte de la gente que me empezó a seguir, la gente que empezó a confiar en mí, que empezó a ver mi contenido y demás. Yo a la par trabajaba dando clases particulares. Todo lo que yo, es que esto me apasiona porque eran momentos preciosos, todo lo que yo trabajaba con los niños me tiraba hablando con sus mamás y con sus papás un montón de tiempo, es decir, invertía mucho más tiempo en hablar y en comunicarme con la familia que el tiempo que le dedicaba al niño como tal, porque veía que muchos de los problemas que ellos tenían en sus procesos, ¿no? en el cole, a nivel pues eso, escolar, con los deberes, con la tarea, con los exámenes, venía de la casa, venía de diversos problemas, es decir, no había nada en específico o algo en común
que detonara ese tipo de dificultades, sino que en cada casa cada uno tenía sus problemas de forma individual y esto pues se trasladaba a los niños y de ahí que ellos luego lo reflejaran en sus notas, en su bajo rendimiento y demás. Y al ser como un punto clave dije, vale, aquí yo todo lo que yo estoy aportando a la familia en las clases particulares es en lo que quiero enfocar mi emprendimiento y es lo que yo quiero transmitir a través de redes sociales. Toda esta ayuda que yo les estoy aportando a las mamás y a los papás con los que yo hablo, que tengo físicamente, que puedo tener contacto directo con ellos, todo esto que yo sé y que a ellos les está ayudando y que lo he testeado y que sé que funciona, todas las pautas que les he ido dando, puedo llevar toda esta ayuda a muchas más familias que se verán en el mismo tipo de situaciones y que necesitan ese apoyo, necesitan ese acompañamiento. Entonces yo seguía formándome y me formé en neuropsicología y para mí eso ya fue el petada de cabeza, o sea, un boom. Todo lo que aprendí yo en ese máster para mí fue una revelación increíble y junto con lo que yo estaba empezando a trabajar en la parte más externa, ¿no? de trabajo de campo, por así decirlo, más los conocimientos que yo estaba adquiriendo de neuropsicología, de cómo funcionaba el cerebro de los niños, eso unido para mí fue el decir, ya esto es lo que yo tengo que comunicarle a las familias tienen que saber esto. Y yo una vez supe todo esto, cuando yo trabajaba con niños directamente, yo aplicaba y entendía cómo funcionaba su cerebro y yo decía, ya está, es que solo hay que entender cómo funciona el cerebro de un niño para tú sentir que puedes y que eres capaz de controlar una situación que se dé y tú como persona adulta no irte de tu centro, poder gestionar toda esa situación que se está dando con un niño y entender, comprenderlo, empatizar. Es que cuando comprendes el cerebro llegan este tipo de aspectos y tu cabeza como adulto funciona de otra manera completamente distinta. El contacto y el aprendizaje tal cual está estructurado hoy en día, al menos en educación infantil, que es el área que yo controlo y domino, me hacía sentir súper limitada. No solo con lo que yo podía aportarle a los niños, sino con el aprendizaje que yo podía extraer a través de ellos por el espacio, por las actividades, la rutina y la estructura que había tan delimitada. O sea, al final no es lo mismo un niño, el mismo niño en distintos contextos de su vida no se va a comportar de la misma manera, ni va a tener la misma creatividad, ni va a experimentar la misma imaginación, ni se va a comunicar de la misma forma. Entonces, para mí el aula era un entorno muy limitado para yo poder entender y comprender a ese niño o a esa niña al 100%. Puede encontrar ese espacio a través de la familia, ver a un niño en su libertad, dentro de unos límites evidentemente, pero ver al niño en su expresión más amplia, verlo a través de los ojos de los padres, verlo en diferentes contextos. Al final, aunque también dentro de casa se comporte de una manera determinada, con las familias van a muchos sitios diferentes y se relacionan con diferentes personas. Se relacionan con sus amigos, se relacionan en la escuela, lo que te cuenta la profe. Entonces las familias van a ser quienes más información tengan sobre ese niño. Y para mí el tener toda la información de lo que es un individuo me daba toda la libertad posible para yo poder comprenderlo al 100% y enseñarle a los padres todas las herramientas necesarias para explotarlo al máximo. O sea, que ese niño y esa niña se eleven a su máximo potencial y que la crianza que tienen esos padres también se eleve a estos niveles. Además, más tarde también tuve la oportunidad de trabajar durante 2 años en un centro donde se me permitía esa libertad. Lo que se esperaba de ellos o lo que se pretendía dentro de esta escuela era más bien el que ellos dentro de su libertad aprendieran a convivir. Fue maravilloso porque al principio es una auténtica jungla, al tener muy poquitos límites y tener que irles explicando poquito a poco todo un proceso de cómo se van haciendo las cosas, cómo se convive con los demás, pues eso, establecerle normas y límites dentro de ese espacio. Al principio pues da la sensación de que no hay y de que es todo muy permisivo, pero conforme iba pasando el tiempo veías que los niños avanzaban de manera agigantada, o sea, lo comprendían todo de una manera impresionante, aprendían a convivir. Yo de todos los lugares en los que he estado trabajando y en los que he empezado de cero con un grupo, nunca he visto nada parecido
a lo que allí surgió los 2 años que yo estuve con 2 grupos diferentes. O sea, yo veía pues eso, cómo los niños aprendían a convivir, cómo eran solidarios, respetuosos, compartían, entendían los límites, empatizaban con los compañeros, se expresaban, comunicaban, compartían cómo se sentían, los compañeros entendían cómo se sentía ese niño o esa niña y abrazaban esa emoción, se adaptaba todo el aprendizaje a cada uno de forma individualizada. Era increíble. Para mí esto fue un aprendizaje brutal, primero porque entendí todo lo que yo pensaba sobre la escuela más tradicional no es lo idóneo para un grupo de niños, porque al final cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene sus necesidades y lo que le va bien a unos no le va bien a otros. Era muy complejo porque al final, al individualizar, tienes que estar a 1000 porque todos requieren de tu atención. Evidentemente hay actividades grupales, pero hay mucha actividad individualizada que cada uno necesita su espacio, su lugar, su silencio, su tranquilidad para hacer una actividad que ellos decidan hacer, y en consecuencia tenías que estar tú con ellos prestándoles la atención que necesitan. Pero eso fue lo que me reafirmó todo el pensamiento que yo tenía previo a cómo yo enfocaba la infancia, cómo para mí era importante la infancia, y es desde esa libertad, que no libertinaje, libertad dentro de unos límites, porque los niños aprenden y aprenden con el ejemplo. Al final de curso, pues el contraste de cómo empezaron a cómo terminaron era brutal. Es más, yo me sigo encontrando con familias por la calle, me dicen, para que después este tipo de metodologías alternativas te digan que no son eficientes o no tienes resultados. Las familias están súper contentas con sus niños y saben que hubo un porcentaje muy grande de aplicar este estilo de metodología en el aula y llevarlo también luego a casa como crianza. Aquí fue donde entendí las necesidades reales de los niños, y es lo que transmito también en mis redes sociales, lo que trato de hacerle llegar a las familias. Tengo un programa que a ti también te puede ayudar a crear esa realidad en tu casa con tus hijos, sin agobio, sin estrés, sin frustraciones. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado.